Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos hoy con la invitada que es Blanca Chávez en todo nuestro, bueno, ya realmente casi que invitada es parte de la casa, parte de la familia, realmente ya la tenemos aquí una vez por mes, ya realmente tiene su puesto asegurado, Blanca. Y bueno, quiero agradecerte por tu tiempo, por compartirlo con cada uno de nosotros. Y bueno, y hablando un poquito del tema que viene para el día de hoy, en este segmento de Tertuliando desde el Alma, yo creo que es un tema que lo damos todos, lo hacemos todos. En cada momento de nuestras vidas, yo creo que no confiamos en lo que nosotros tenemos, sino que esperamos a que alguien nos diga qué es lo que yo puedo hacer. Y cuando yo lo hago, pues automáticamente como que ya empiezo a creer, pero yo creo que lo desafortunado aquí es no saber con qué cuento, no saber quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Pero bueno, la especializada eres tú, Blanca, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes, Jorge. Muy bien y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y lista y contenta de estar nuevamente con todos ustedes para este tema que a mí en lo personal se me hace muy interesante. Es el por qué le entregas tu poder a los demás. Es un tema que yo considero que es importante que lo reflexionemos porque es el momento de que cada uno retomemos nuevamente ese control, nuevamente nuestro propio poder. Y es importante que nos demos cuenta de esos pequeños detalles en donde inconscientemente estamos entregando el poder a los demás. Ese es el tema, Jorge. Bueno, Blanca, el tema muy interesante, como te decía anteriormente, pero bueno, quiero preguntarte, tú que eres la especialista, la que conoce bien de este tema, porque igual yo creo que cada uno de nosotros lo vivimos, cada uno cedemos nuestros poderes, pero mi pregunta es, ¿por qué crees que realmente nosotros lo hacemos? Porque realmente en ocasiones confiamos en lo que yo puedo hacer, en lo que yo sé hacer, pero ¿por qué en ocasiones como que esa confianza en mí se desvanece y prefiero que alguien haga más, haga lo que yo tengo que hacer o lo que yo debo hacer? Así es, Jorge. Mira, esto es muy sencillo, porque la verdad es que no somos conscientes de que estamos entregando ese poder que nosotros tenemos a los demás. Mira, entregar el poder es simple y sencillamente el que a mí me afecte lo que otros digan, lo que otros hacen o incluso lo que otros piensen. Y al estarme afectando, entonces es porque yo estoy entregando mi poder a esa persona para que eso me esté afectando a mí. Mira, te quiero compartir unos ejemplos. Por ejemplo, una chica que compra un vestido, ¿no? Va a un lugar y compra un vestido y está muy contenta. Ese vestido le encantó, le gustaron los colores, le gustó el modelo, entonces está muy contenta y se compra su vestido. Entonces, en la primera oportunidad que tiene, ella muy contenta con eso que se compró, que le gustó tanto, se pone su vestido. Y por ahí recibe un comentario de alguien de que ese vestido, oh, qué mal se te ve, o qué gorda te ves, o qué simpático vestido, en el tono de burla. Entonces esa chica que estaba tan contenta y tan feliz con ese vestido que se había comprado, empieza a sentirse insegura por ese comentario que le hicieron. Y resulta que nunca más se vuelve a poner ese vestido. Fíjate qué detalle, fíjense todos, qué detalle tan simple y tan sencillo, pero ese es simple y sencillamente un gran ejemplo de que estás entregando el poder a otra persona. ¿Y cómo se lo estás entregando? Que esa persona decida por ti si está bonito o no, y si te lo deberías de poner o no te lo deberías de poner, porque tú estás haciendo caso a eso que se está diciendo. Y aquí lo más importante es que se entienda es que los comentarios que hacen otras personas no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esas personas, en cómo están ellas, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces
Puede ser por envidia, puede ser porque tienen otros gustos, hacen comentarios y nosotros los tomamos de manera personal y hacemos que nos afecten. Ese es un sencillo ejemplo. Les pongo otro ejemplo un poquito más concreto. Cuando yo empezaba a trabajar en lo que es este trabajo de la terapia espiritual, que es el que yo realizo, la chica con la que yo empecé a trabajar tenía su manera de hacer las cosas. Y entonces ella de alguna manera no me permitía hacer ciertas cosas que yo quería. Por ejemplo, a mí de vez en cuando me gusta hacer bromas. Y para ella eso no debería de ser así porque tenía que ser algo muy solemne y serio. Entonces dejé de hacer bromas. Para ella tenía que ser yo seria. Y entonces yo me comporté seria. Es decir, lo que ella pensaba y me decía, yo lo iba haciendo. Y yo me di cuenta que empecé a cambiar mi manera de ser. Yo me gustaba muchísimo, me gusta mucho lo que yo hago, el dar talleres, el enseñar, me encanta. Sin embargo, dentro de mí yo no me sentía feliz y yo no entendía por qué. Poco a poco voy entendiendo que empecé a perder esa personalidad, eso que yo realmente era como Blanca, y empecé a ser alguien que yo no era y que otra persona me estaba haciendo ser. Ese es un claro ejemplo de que yo estaba cediendo mi poder a esa persona. Yo tenía que hacer como ella me decía, actuar como ella me decía, casi pensar como ella me decía. Entonces me doy cuenta que no era yo. Cuando empiezo a cambiar, vuelve ahora sí que a resurgir como quien dice Blanca, y entonces ahora sí me siento contenta porque es como yo soy realmente. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces no somos conscientes. Sin embargo, algo dentro de nosotros nos hace no sentirnos felices. Y algo muy importante, Jorge, de lo que yo me he dado cuenta, es de que nosotros, toda la mayoría de las personas, buscamos ser aceptados, buscamos ser aprobados. Y cuando nosotros buscamos eso en los demás, en el exterior, fuera de nosotros, es porque dentro de nosotros no hay aceptación, dentro de nosotros no hay aprobación. Y por eso lo estamos buscando afuera de nosotros. Y eso es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros lo buscamos, entonces estamos cediendo el poder a otras personas. Si otra persona me acepta o si otra persona me aprueba o si otra persona me quiere, ese poder que yo tengo, que me pertenece, se los estoy dando a los demás para entonces yo sentirme bien. Pero también se los estoy dando para sentirme mal cuando me ofenden o cuando piensan de una manera diferente o cuando no me quieren como yo quiero que me quieran. Fíjense qué cosa tan importante. Es importantísimo que nos demos cuenta que eso que buscamos afuera tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando es así, entonces ya no me engancho o ya no me afecta lo que otros piensen o lo que otros digan de mí. Jorge, ¿tú qué opinas? Todo esto que nosotros hacemos o dejamos de hacer, yo creo que está muy definido con esa falta de identidad que todos tenemos. Y realmente yo creo que obtener esa identidad nos cuesta bastante. Y yo creo que todo eso tiene que ver con situaciones que han pasado en nuestra vida, en esos pasados en los cuales nosotros estamos viviendo y que no lo dejamos. Nos hemos enfocado tanto en ese pasado, en esas situaciones que ocurrieron en nuestras vidas, que no alcanzamos a vivir el presente. En ocasiones nos enfocamos tanto a formar nuestra imagen, nuestra mente para un futuro, que no alcanzamos a vivir nuestro presente. Dejamos lo que realmente tenemos en este momento y no lo disfrutamos, no lo vivimos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que la sociedad del mundo nos está mostrando más que todo un pasado y un futuro, pero no nos está dejando vivir el presente, no nos deja enfocarnos
en lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Y lo más complicado aquí es que no, eso no nos afecta únicamente a nosotros, afecta a las personas que están a nuestro alrededor, afecta a nuestros hijos, porque eso es lo que nosotros le estamos enseñando. Eso es lo que nosotros vamos a mover a través de ellos. Y yo creo que por eso es que venimos generación tras generación tras generación y no se ven ese tipo de cambios que se quieren. Y mira que yo creo que uno de los puntos que tiene que ver mucho con esos cambios son los coach que han salido últimamente. Han salido demasiados coach para realmente, y no estoy en contra del coach porque realmente es algo que nosotros utilizamos y afortunado o desafortunadamente es la persona que nos hace poner los pies en la tierra. Es la persona que nos dice qué es lo que yo tengo. Y cuando realmente esa persona empieza a repetirme qué es lo que yo tengo, yo al fin y al cabo termino por creerlo. Pero entonces aquí lo complicado sería, no deberíamos esperar hasta ese punto, porque entonces, ¿qué tal que nos enfoquemos en un coach que no tiene esa visión que yo tengo? Entonces yo creo que me estaría poniendo ese camino totalmente equivocado a lo que representa ese propósito de vida, lo que representa mi identidad, y eso realmente va a perjudicarme en vez de ir a favor, se va a ir en contra. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que cambiar y de todas formas, en un momento determinado siempre va a haber una persona que es ese canal a tierra, esa persona que es la que me centra. En un caso, pues lo llamamos como la pareja, en un caso llamamos como el papá, la mamá o digamos esa pareja sentimental que realmente es la que nos pone ese punto a tierra, que realmente allí es donde nosotros nos centramos. Pero desafortunadamente casi que nos centramos a la fuerza, no nos centramos porque tengamos una convicción, sino que Así. realmente esa convicción la adquirimos paso a paso, pero yo creo que en ese trayecto de adquirir esa convicción dejamos de vivir cosas que deberíamos haber vivido, ¿o no es así? Así es, Jorge. Mira, comentaste tres aspectos que se me hacen muy, muy importantes. La primera es lo que generación tras generación venimos haciendo. Fíjate, te comparto a ti y les comparto a todos los que nos están escuchando. Cuando yo estaba chica, de edad estaba ya bastante pequeña, si no, chica, mi papá era de las personas que si tú digamos, él tenía un punto de vista y tú le decías algo en lo que tú no estabas de acuerdo, para mi papá eso era como una grosería. O sea, uno se tenía que callar y escuchar a los mayores y tú no podías decir nada. Y fíjate que eso me di cuenta ya más grande, que por eso a mí me costaba mucho trabajo decir lo que yo pensaba. Entonces, eso es algo que hay que romper, Jorge, y los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque si tú no permites a tus hijos que den su punto de vista, que se expresen, que digan sus pensamientos, entonces los estás limitando, pero también los estás haciendo inseguros. Entonces, ¿cómo van a ver el poder que hay dentro de ellos si son seres inseguros? Si no pueden decir, y eso fue lo que me pasó en el ejemplo que les dije, yo hacía todo lo que me decían y no tenía la valentía de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Hasta después que me doy cuenta, fue que ahora sí que tomo mi poder, tomé la valentía y entonces empecé a decir, no estoy de acuerdo en esto no va a ser de esa manera y empecé a hacer mi cambio. Pero fíjate cuánto tiempo desde la niñez hasta que yo soy adulta. Por eso es tan importante que los temas que tratamos aquí, que se den cuenta que esto viene desde la infancia. Los cambios es importante que se den. Si eso se ha ido de generación en generación, hay que hacer el cambio, porque de hecho estamos en la época del cambio. Otro tema importante que comentaste, Jorge, es el de los coaching. Fíjate que el que tú vayas con alguien para que te den una orientación, eso yo no lo veo malo. Pero el que tú vayas con alguien para que te digan qué tienes que hacer, yo ahí sí lo veo malo. Porque realmente el que te guía es el que hace que tú veas qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que te hace falta cambiar, pero no que vayan y te digan todo lo que tú tienes que hacer, como si fuera tu papá y te dijera, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque entonces, ¿dónde está tu conciencia? Entonces tú no te estás dando cuenta de lo que realmente tienes que cambiar y no porque alguien te lo diga,
sino porque es un beneficio para tu vida. Realmente los que realmente se pueden llamar terapeutas o guías son los que te ayudan y te guían, no los que te dicen qué tienes y qué no tienes que hacer. Eso creo que es importante que se entienda, porque luego hay un malentendido de que vas a un lugar a donde te tienen que decir qué hacer, y eso no es así. Y el último punto que comentaste, es cierto, a veces la pareja, los papás, otras personas nos hacen que aterricemos, nos hacen ver las cosas, y eso está bien, porque a fin de cuentas somos seres sociales, y como seres sociales también necesitamos a los demás para darnos cuenta de muchas cosas. Eso es cierto, pero una cosa es que te ayuden y otra cosa es que lo que ellos piensen o lo que ellos digan a mí me ofenda, me lastime, o que eso, que yo dependa de lo que los demás piensen de mí. Es decir, que me voy a vestir como los demás quieren que yo me vista, o que voy a actuar como los demás quieren que yo actúe, porque entonces ahí sí estamos hablando de entregar mi poder. Yo, Blanca Estela, como cada uno de ustedes, tenemos la libertad del pensamiento y tenemos derecho a pensar como querramos y tenemos el derecho de decir las cosas y de hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, y a veces nos vamos a equivocar y consejos que nos dan son buenos tomarlos y también son buenos a veces no tomarlos, pero no dependiendo de lo que otros digan o piensen. Ese es el punto, Jorge, y eso es lo importante, saber hasta dónde yo permito que los demás me influyan y hasta dónde no lo voy a permitir. ¿Cómo ves, Jorge? Sí, Blanca, mira que mencionabas algo de lo que es, bueno, lo que éramos nosotros hace tiempo y lo que son nuestros hijos en estos días. Así es. Y vemos una gran diferencia y ha cambiado. Eso ha cambiado totalmente porque como tú decías, anteriormente nosotros no podíamos hablar. Nosotros realmente, y de que nosotros intervenir en una charla de adultos, menos. Yo recuerdo realmente que con una mirada nuestros papás ya nos decían que nos teníamos que callar. Ni siquiera nos pegaban, con una mirada ya nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Pero en los días de hoy, realmente tú ya ves que yo creo que en ocasiones podemos decir que estamos llegando hasta los extremos. Ya digamos, Sí. los niños o los hijos quieren interactuar en todas las charlas. De hecho, ya tratan de interferir en en la conversación que tú tienes, que se considera como conversación de adultos, que bueno, en ese momento pues no podríamos ya llamarlo como conversación de adultos porque tenemos los mismos privilegios, tenemos esa misma capacidad. Y lo que de pronto en ese tiempo no se aceptaba es que todos tenemos puntos de vista diferentes y que hay que entender que esos puntos de vista son aceptables y tienen que ser aceptables. Esos puntos de vista realmente son conocimientos que se ven desde un punto, desde una perspectiva totalmente diferente. Yo creo que con nosotros como adultos tenemos la perspectiva de un tema es totalmente diferente a la que la tiene un joven. Un joven lo ve hoy de una forma diferente, se puede, digamos, yo creo que se puede meter en ese tema de una forma diferente, lo ve más sencillo de lo que nosotros lo veíamos hace mucho tiempo. El problema, yo creo que el problema número uno es que nosotros, digamos, de esa edad, de ese tiempo, nos hicieron crear una dependencia y nosotros hacíamos lo que realmente nuestros padres creían que era lo correcto. Ahora, en este momento, pues no es que, digamos, estemos tratando de cambiar eso, porque igual nosotros como padres, creo que porque hemos vivido un poco más, tenemos un poco más de experiencia, somos los llamados a educar a nuestros hijos, a encaminarlos, a ponerlos en esa ruta, pero sin tener en cuenta, perdón, teniendo en cuenta que ellos son seres humanos, que ellos ya piensan, que todo, digamos, lo que está a nuestro alrededor de este mundo ha cambiado, que ya el conocimiento, digamos, que nosotros adquiríamos hace 30, 40, 50 años, lo adquiríamos en 12 años, ahorita se adquieren 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque hay más capacidad, el mundo ha girado completamente, tenemos más tecnología, tenemos más avances y sobre todo la libertad de expresión que es la que ya está fluyendo.
y es al fluir realmente es la que permite que esos conocimientos, esos puntos de vista se estén divulgando y se estén esparciendo y se cree todo lo que se ha creado hasta el día de hoy, porque vemos que tenemos demasiados avances en estos días. ¿Y quiénes son los que están en esos avances? En esos avances están los jóvenes, porque ya tiene una perspectiva totalmente diferente. Yo creo que nosotros en ese tiempo éramos como un poquito más sujetos a lo que nuestros padres veían. Nosotros veíamos por los ojos de ellos, oíamos por los oídos de ellos, caminábamos por donde teníamos que caminar, por donde caminaban ellos. Y sin excepción, no nos podíamos salir de esa línea. Ahora ya tenemos esa libertad de que nuestros hijos caminan y que en ocasiones podemos decir que nuestros hijos nos están enseñando en este momento muchas cosas. Yo creo que en un momento determinado nosotros llegamos como a la parte opuesta. Hace mucho tiempo nosotros educábamos a nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos cierta edad, los hijos empiezan a educarnos a nosotros. Entonces hemos creado realmente esa independencia, no sé si de pronto a convicción, pero la hemos creado y yo diría que más a la fuerza que por convicción. Pero yo creo que es un punto bueno al respecto y yo creo que todo está surgiendo, aunque los límites siempre nos llevan a un punto diferente y yo creo que crean muchos problemas, pero la idea es cómo educas, cómo creas y cómo das y cómo dejas que tus hijos estén actuando, cómo crees que tus hijos están tomando el poder que cada uno de ellos tienen como seres humanos. Yo creo que eso es lo que les tenemos que enseñar y compartir a cada uno de ellos, Blanca. Sí, fíjate que eso que comentas es muy interesante, Jorge, porque efectivamente estamos, digamos, estamos en otros tiempos, ¿no? Tú mismo lo compartiste, cómo era antes la educación de la mayoría de nuestra edad y cómo es ahorita con los jóvenes. Y está bien, porque están tomando su poder y está bien porque ya se está respetando más la libre expresión y está bien porque ya dan sus puntos de vista. Hasta eso está muy bien. Pero hay algo que también es importante y que también está sucediendo ahorita mucho, Jorge, el amor propio. Los chicos están, es cierto, muy abiertos, es verdad, ya están hablando más, ya se están expresando de otras maneras, pero fíjate que hay que trabajar mucho lo que es el amor propio, porque, por ejemplo, te comparto y les comparto a todos los que nos escuchan, muchos de los que van a consulta están precisamente con ese conflicto de que si su pareja, por ejemplo, ya no están con la misma pareja, que si ya terminaron con el novio, que si ya la amiga ya no les habla, les ha afectado mucho. Y entonces me he dado cuenta de que es tan importante que retomemos nuestro propio amor, que comprendamos que lo que nosotros estamos buscando afuera de nosotros, primero tenemos que encontrarlo adentro. Y eso es muy importante, Jorge, porque si bien es cierto los jóvenes están más abiertos y despiertos, también es cierto que siguen buscando el ser aceptados en sus grupos, el ser aceptados en diferentes núcleos y también están buscando la aprobación de los demás. Y eso es algo en lo que todavía nos hace mucha falta trabajar como papás, como maestros, como guías, el retomar ese amor propio, esa aceptación, pero primero para mí, ese amor para mí. Porque una cosa es que tú ames a una pareja y claro que te va a dar tristeza si tú te separas, y otra cosa es que si esa pareja se va o ese amigo o esa persona ya no quiere estar contigo, tú te vengas a una depresión y te quedes como si te hubieras quedado vacía. Y eso no debe de ser de esa manera. Por eso creo yo, Jorge, que es importante retomar el amor propio. Debe de existir siempre un equilibrio. Lo que vivimos antes era el extremo, como digamos algo muy dictatorial. Y ahorita es muchísima libertad. Entonces yo creo que no podemos estar en extremos, debe de existir un equilibrio. Y ese equilibrio es lo que te va a dar la tranquilidad y te va a hacerte sentirte bien y te va a sentirte en armonía. Porque si estás en los dos extremos, entonces va a haber un desequilibrio en ti. Y eso se ve mucho en los jóvenes. Tienen un gran empuje, pero también hay mucha inseguridad en ellos.
porque todavía les hace falta más, creen en ellos mismos, tanto en los jóvenes como en los adultos. Hay muchos adultos que quieren hacer cosas, que quieren hacer un negocio, que quieren hacer un trabajo y se sienten inseguros porque hay inseguridad en ellos. Entonces, el retomar el poder es precisamente darte cuenta de que puedes ser quien tú eres, aceptarte, amarte y entonces ahora sí, que los demás opinen lo que quieran opinar. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, realmente sí, cuando hablas cuando hablas de amor propio, Blanca, yo creo que este es un punto como que se le ha dado, se le ha abierto un paréntesis, pero demasiado grande. En el momento realmente yo creo que no se ha definido bien o no hemos sabido enseñar qué es amor propio. Yo creo que pensamos que amor propio es tener una libertad que sobrepasa toda situación. Y yo creo claramente que nosotros como seres humanos tenemos ciertas restricciones en esa libertad que nosotros tenemos. Cuando nosotros pasamos esa libertad, lo que llamamos libertad para nosotros, pasamos esa libertad, yo creo que estamos irrumpiendo en la vía de otra persona. O sea, hagamos de cuenta que son como dos carriles. Yo voy por ese carril de lo que es la libertad o el amor propio, que está mal llamado, mal formado, automáticamente me paso al otro carril, estoy irrumpiendo en de pronto lo que es el amor propio de la otra persona. ¿Por qué? Porque es que no hemos podido establecer un balance. O no tenemos amor propio o tenemos demasiado amor propio. Y cuando decimos que tenemos demasiado amor propio, yo creo que empezamos a abusar de los demás. Y ese abuso realmente no nos lleva a algo bueno. Ese abuso realmente, en vez de nosotros estar enseñando lo que debemos enseñar como es amor propio, yo creo que llegamos a ese punto de lo que es el bullying, de sentirme más que los demás, de poder hacer lo que yo quiera, porque supuestamente tengo mi identidad muy definida, tengo mi amor propio, que en ocasiones ese amor propio es como ego, lo confundimos con el ego. Entonces yo creo que esa es la parte más importante que nosotros debemos diferenciar, que dónde empieza el amor propio y dónde es que se cruza esa línea tan delgada que llega al ego. Ese ego realmente donde yo estoy y donde yo estoy realmente llegué porque yo me lo merezco. Pero debemos entender que para yo llegar hasta ese punto hubo mucha gente a mi alrededor, hubo muchas situaciones, consecuencias, actos. Yo creo que hubo muchas vivencias con propósito que me llevaron donde yo estoy. Y lo más importante es, yo llegué allí, pero ¿qué estoy adquiriendo de esa situación? El hecho de que realmente yo le estoy otorgando mi poder a alguien, ese poder que me fue dado a mí, que digamos desde la creación, desde mi creación como ser humano, me fue puesto como don o como regalo. Eso no es apto ponerle ese don que yo tengo, ponérselo a otra persona porque es que no se va a desarrollar de la misma forma. Y realmente pues yo soy de las personas que creen que todas las personas tenemos los mismos dones y talentos, pero hay algunas personas que lo ejecutan, que lo accionan más que otros. Por eso es que yo digo, hay médicos, hay veterinarios, hay enfermeros, hay odontólogos. ¿Por qué? Porque cada uno se enfoca en lo que realmente es lo que tiene con el propósito de vida. Ahora, eso no significa que esos poderes que ellos tienen yo no los pueda ejecutar. Yo digo, en el momento no soy médico, no soy abogado, pero yo digo, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado. Yo me enfoco y lo voy a conseguir. Pero tengo lo que es lo duro mío, lo que es la base fundamental en lo que yo me desempeño mejor. Por ejemplo, tú en lo que tú haces, digamos como coach, tú podrías decir en este momento, yo quiero ser presentador de televisión. Nadie te va a decir que no. Tú lo vas a hacer, es el poder que tú tienes. Pero entonces nosotros estamos sembrándonos en lo que nosotros sabemos hacer, en lo que podemos hacer más frecuentemente. Y sabemos que eso es lo que va a dar ayuda a las demás personas. Eso es lo que va a orientar a esas personas que necesitan de ese conocimiento que yo adquirí. Ahora, el poder que yo tengo me fue dado en exceso, pero ese exceso quiere decir que me lo dieron para que yo lo disfrutara y para que lo pudiera compartir. Pero una cosa es yo ceder mi poder, a otra cosa yo compartir mi poder.
Cuando yo, Exacto. cuando yo comparto mi poder, estoy en esa línea correcta. Pero cuando yo estoy cediendo mi poder, es donde está diciendo que el creador, el que me hizo, el que me puso dones y talentos, se equivocó conmigo. ¿Qué opinan? ¿No? Así es, Jorge. Fíjate, dijiste, lo que dijiste al último, eso es claro. Una cosa es compartir y otra cosa es ceder. Eso es clarísimo y es clave en todo. Cuando hablamos de amor propio, quiero retomar eso. Si vemos lo que es amor y nos basamos en la palabra amor, significa respeto. Y si significa respeto, entonces quiere decir que el amor propio es respetarme a mí. Y respetarme a mí no se trata ni de ego, ni se trata de que yo soy más que alguien o yo soy menos que alguien, sino simplemente respetarme a mí como ser humano, como lo que yo soy. Y si entonces yo me respeto a mí, quiere decir que entonces respeto a los demás, respeto las opiniones de los demás, respeto el pensamiento, lo que los demás hagan. Puede que yo no esté de acuerdo o puede que yo esté de acuerdo con los demás. Pero si estoy hablando de amor, entonces estoy hablando de respeto. Y eso es muy importante que se entienda, porque ciertamente luego las palabras tienen connotaciones que no es las que les corresponden. Cuando hablamos de amor propio, quiere decir que me respeto a mí como ser humano, que respeto todo el proceso de vida que yo he tenido, mis experiencias, respeto que a veces he estado arriba y respeto que a veces me he caído para poderme levantar. Y cuando lo vemos desde esa manera, entonces nos ponemos en el lugar de las demás personas y entonces comprendemos que si yo me amo y me respeto también a los demás, los amo y los respeto por lo que son y por lo que pueden ser. Y eso es básico para comprender todo, porque cuando estamos hablando de eso, entonces ya no hay malos entendidos. Entonces ya no es de que, yo pensé que era de esta manera. No. Cuando estamos hablando de egos, estamos hablando de juzgar, entonces estamos hablando de soberbia, no estamos hablando de amor, estamos hablando de soberbia. Y la soberbia no es amor y tampoco es respeto. Entonces eso es importante que se comprenda. Ahora, ciertamente cada uno vamos a tener características distintas, vamos a tener dones, habilidades diferentes, porque somos seres humanos diferentes y porque cada uno tenemos experiencias de vida diferentes, venimos de padres, de lugares, de familias diferentes. Por lo tanto, cada uno va a tener su propia historia de vida. Y esa historia de vida que tienen es lo que les va a ayudar a ser las personas que son. Pero cuando este poder que tú tienes de reconocer lo que tú eres, de reconocer incluso cuando te has equivocado, cuando te has levantado, todo lo que has aprendido, todo el camino que has recorrido, entonces estás tomando, es como empoderarte, es como tomar tu propio poder y ahora sí poder empatizar con las demás personas y comprender que cada una tiene su proceso y por lo tanto lo que los demás digan de ti no tiene que ver contigo, tiene que ver con las historias de vida de esas personas, con sus propios pensamientos, con sus propias maneras de ver las cosas. Y no tiene por qué ni lastimarte ni ofenderte a ti, porque cada uno es diferente. Y cuando entonces, Jorge, empezamos a no tomarnos las cosas de manera personal, entonces es cuando estamos tomando un poder. Y no hablo de un poder de habilidad, sino hablo de tu poder como ser humano que eres, como esta divinidad que tú ya eres, como esas características que tú tienes. Entonces, a eso es a lo que le llamo tu propio poder, a reconocerte como lo que tú eres y permitir que los demás sean como son, sin juzgar, sin criticar, pero tampoco sin necesidad de que los demás te digan qué debes o qué no debes hacer, o sin que los demás, por sus comentarios o por su manera de pensar, te ofendan a ti. Jorge. Sí, bueno, mira que no es tanto
aquí no vamos a tratar con esto que voy a decir, no vamos a tratar de justificarnos a nosotros como seres humanos. Eh, lo que pasa es que nosotros, desafortunadamente, como seres humanos, tenemos la tendencia a ser bastante cómodos, pero me refiero cómodos en un sentido totalmente opuesto a lo que debería ser la comodidad. A nosotros como seres humanos nos gusta que nos salven, que una persona que esté al lado llegue y nos salve. Nos gustan que nos arreglen las situaciones, que nos arreglen los problemas, que nos pongan las cosas en el sitio donde deben estar, sabiendo que eso lo podemos hacer nosotros. Pero siempre estamos delegando esa situación a que la haga otra persona. Cuando esa persona llega y pone eso en su sitio, lo mueve de un lugar, pone las cosas donde tienen que estar, igual nosotros no estamos satisfechos con esto. ¿Por qué? Porque en un comienzo, digamos, nosotros no movimos ni un dedo para ello. Entonces es mucho más fácil sentarnos, esperar a que el mundo nos dé 10 vueltas, después de eso, de que nosotros ya estamos bien desubicados, esperar a que alguien llegue y nos organice lo que nosotros desorganizamos. Nosotros somos así. Como seres humanos realmente a nosotros nos gustan los cambios, pero que esos cambios sean de afuera para adentro, cuando los cambios realmente los tendríamos que hacer nosotros, porque es mi vida, es la vida de los demás, de los que están a mi alrededor, la que yo quiero que siga su rumbo, ese rumbo realmente al cual estamos destinados cada uno. Porque pues soy de la creencia que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Y ese propósito de vida pues está regido por todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Creo que cada uno de nosotros fuimos puestos en el lugar donde estamos no por coincidencia. Tenemos un propósito de vida y ese propósito de vida, más que conmigo, es para con los demás. Si yo realmente fui puesto en este lugar, y hay que entender que fue un sitio estratégico, yo no caí acá porque una nave espacial me soltó acá, no. No caí acá por eso. Es más, yo creo que cada uno de nosotros de pronto hemos viajado por muchos sitios, por muchas ciudades, por muchos países, pero volvemos a un sitio y allí es donde tenemos que estar. ¿Cuál es el propósito de toda esa situación? Que tenemos que ir a adquirir conocimiento, que tenemos que ir a conocer, a adquirir experiencias, que tenemos que ir a tener vivencias para después nosotros llegar donde tenemos que estar y mostrar lo que ya hemos vivido. Entonces yo creo que el poder del que estamos hablando no es tanto de ceder el poder, sino de mostrar, de hacer la vida más fácil a los demás. Y yo creo que eso es lo que hacemos en un momento determinado como padres. Nosotros ya vivimos muchas situaciones y en ocasiones no queremos que nuestros hijos pasen por esas situaciones. Y eso es lo que nosotros buscamos. Desafortunadamente, como seres humanos, casi no estamos muy predispuestos a eso. Y yo recuerdo que alguien me decía, es que yo quiero vivir las situaciones, experimentarlas por mi propia cabeza. Y lo cual es bueno, porque yo mostrar o yo decir a vivir hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia, ¿quién la ejecuta? La ejecuto yo, porque yo tengo el poder para decidir, para hacer qué, cuándo y cómo. Si yo lo hago de esa forma y tomo esa conciencia clara y no estoy esperando a que los demás me arreglen las cosas desde afuera. Y lo complicado es que si yo permito que alguien arregle las cosas desde afuera, igual no me van a gustar esos cambios. Entonces, ¿por qué tomar ese tiempo? ¿Por qué dar tanto tiempo? ¿Por qué ese tiempo perdido cuando yo lo puedo hacer aquí y ahora? Centrarme en lo que tengo que hacer, mostrar lo que tengo que mostrar. ¿Que tengo dones y talentos? Ok, que los tengo en abundancia, claro que sí, pero mostremos para qué nos sirven. Démosle a entender a la gente, a las personas que están a nuestro alrededor, que realmente ese consejo que tú estás dando en este momento es para el bien, pero tú estás mostrando lo que tú estás viviendo, no es solamente de palabras, porque somos muy buenos como seres humanos, somos excelentes para jugar, para el juego de palabras. Pero cuando ya vamos a mostrar hechos, yo creo que ahí es donde se nos dificulta todo, aclaramos, nos complicamos un poquito en mostrar lo que es la verdad y por eso nuestros hechos no combinan con lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, Blanca. Así es. Fíjate que precisamente por eso esos temas ahorita en la actualidad, porque a lo que tenemos que llegar es precisamente a hacernos responsables de nuestra propia vida.
hacernos responsables de nuestros propios actos. Cuando yo me hago responsable, entonces no necesito que otras personas arreglen lo que yo no hice bien. Quizá necesito orientación, sí, pero no para que me arreglen, sino para que yo tome conciencia y entonces yo haga los cambios que tenga que hacer. Y eso es lo que importa. Ahorita, en este momento, eso es lo que se ocupa, que tomemos conciencia de que seamos responsables de lo que hacemos en la vida, tanto bueno como malo. Y algo que dijiste, mira, como padres de familia, que también soy madre de familia, a veces queremos a nuestros hijos, como tú lo comentaste, que no cometan los mismos errores que nosotros cometemos, ¿no? Pero algo que yo no había pensado y en algún momento se me dijo es, tienes que permitir que tus hijos también aprendan como tú aprendiste. Tienes que darles la oportunidad de que ellos también crezcan como seres humanos. Cuando tú quieres sobreprotegerlos o quitarles o que ellos no vivan ciertas cosas, entonces los estás debilitando y no les estás permitiendo crecer, no les estás permitiendo que tomen la fuerza y la determinación que deben de tener. Yo comprendo a todos esos papás que a veces queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, pero a veces es necesario que ellos también, porque todos pensamos de manera diferente y lo que para mí estuvo bien, a lo mejor para mis hijos no lo es y quizá ellos tomarán otros caminos diferentes y yo como madre tengo que respetarlo y tengo que aceptarlo porque ese es el verdadero amor, acompañarlos, guiarlos, pero respetar las decisiones que los demás toman. Y yo creo que esos puntos son importantes, que ahorita que estamos en este gran cambio en la humanidad, de ser más conscientes, de regresar a nosotros mismos, de ver el poder que nosotros tenemos, yo creo que es importante que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos como papás, como maestros, como guías, como hijos, de hacer un cambio para bien, para nosotros y para los demás. Porque siempre lo que hagas bien para ti, ese bien va a ser para los demás, Jorge. Bueno, ya, Blanca, se nos acaba el tiempo. Quiero terminar aquí con algo bien sencillo y después tú me dices con qué quieres terminar. Pero yo creo que algo que debemos aprender es que tenemos poder, pero para nosotros poder definir y poder mostrar que tenemos poder, yo creo que tenemos que mostrar dominio propio y amor propio, como tú lo mencionabas anteriormente. Si no tenemos eso, todos los poderes que tengamos nosotros van a estar muy por debajo de lo que nosotros debemos tener. Y cada uno de nosotros fuimos creados como superhumanos. Tenemos unas fuerzas increíbles. De allí realmente mira todos los inventos que se han hecho, todas las creaciones que se han hecho, es porque la gente ha decidido tomar su poder, ha creído en sí mismo, tiene ese dominio propio y el amor propio, lo tienen allí a flote. Han sabido encontrar ese balance entre lo que es el poder y lo que es el dominio propio. Son personas realmente que no han sabido qué es ceder el poder. Son personas que han definido realmente que lo que yo tengo es mío, me pertenece, lo ejecuto y lo comparto después de haberlo ejecutado, no esperar a que alguien lo ejecute para yo decir, yo pude haber hecho lo mismo. Y aquí realmente la situación. ¿Cómo quieres terminar, Blanca? Y yo quiero terminar diciendo que es importante que retomemos nuestro centro, es importante que nos amemos, que nos aceptemos como somos, que cuando te veas al espejo te digas lo mucho que te amas, lo mucho que te agradas, porque cuando es así, entonces eso proyectas a los demás. Cuando tú estás segura, cuando tú te amas y te aceptas como eres, con tus errores y con tus cosas buenas, cuando tienes eso dentro de ti, entonces no te va a afectar lo que otros puedan decir o puedan pensar. Y lo más importante, cuando tú te amas, entonces puedes amar a los demás y puedes respetarte a ti y por supuesto vas a respetar a los demás. Y creo que esa es la base de una comunidad en orden, en armonía y en bienestar. Para que haya paz, tiene que haber paz en ti y entonces se va a reflejar a tu alrededor. Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos escuchan.
Con eso me quería despedir. Bueno, muchas gracias, Blanca. Terminamos diciendo pues que las mejores cosas de la vida se le dan a quien lo merece. Yo lo merezco y tú lo mereces. Así que Así es. la invitación para el próximo miércoles, 7 de la noche, aquí en esta su emisora Buscuenti Radio, en su segmento Tertuliando desde el Alma. Así que los esperamos. Chao, chao. Gracias.